Bien, señores, vamos a anunciar que esta noche tenemos el placer en nuestro espacio de horas extras de Si Usted Fuera Presidente, aunque no se trata de eso, de tener al licenciado Atuey de Camps Jiménez, con quien vamos a conversar. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Maestro Jorge Solano amaneció argentino hoy. Bien, señores, el licenciado Atuey de Camps nos va a tratar dos temas pactados. No queremos interpelar al licenciado de Camps, queremos conversar con él sobre dos temas que tiene experiencia y autoridad. En el área de autoridad hablamos de en la segunda parte del programa en que vamos a tratar sobre quizás el dominicano que aún sin ser miembro del Partido Revolucionario Dominicano es el dominicano que mejor conoce esa organización política. Es junto a Danilo Medina en el PLD, a Quique Antún en el PRD, en el Partido Reformista, y Atuey de Camps en el PRD, los dirigentes activistas que mejor conocen sus organizaciones políticas, conocen sus organizaciones y sus líderes locales en todo el país. Será la segunda parte en que hablaremos de ello. En la primera nosotros queremos pedirle al licenciado de Camps que nos descifre una situación bastante compleja y es sobre el liderato y la duración de un liderato político. ¿Por qué el licenciado de Camps tiene autoridad sobre este tema? Resulta que de los puntos que le vamos a tratar, él no sale del PRD por ninguna de esas causas. Primero se conjugaron una serie de factores, entre ellos la mano de Dios, con una enfermedad que lo hizo que saliera del escenario político para cuidarse durante un tiempecito. Tiempo en que fue determinante en la lucha interna de su partido. Recordamos que, aunque Bosch fue presidente 7 meses, fue un eterno aspirante a la presidencia, independientemente, antes y después del golpe. Recordamos también a nuestro amigo Jacobo Magluta, que nunca pudo llegar a la presidencia por elecciones. Llegó por una situación de la muerte de Antonio Guzmán, siendo vicepresidente él. En los primeros años de la democracia tenemos dos ejemplos: Viriato Fiallo, que no lo logró, y un líder social cristiano que los que vivimos la época los recordamos que hubo mucha esperanza en él, pero se desvaneció. Se trata de Mario Reid Vitine. Independiente de Bosch, Mario Reid, Jacobo y Viriato, una de las figuras en que los dominicanos ciframos nuestras esperanzas, que al morir Peña, por generación espontánea iba a salir la candidatura presidencial sin ninguna fuerza, sin ninguna lucha interna, era la de Atuey de Camps. Sin embargo, como dice el mismo Atuey, a veces las cosas no son como deben de ser y el destino nos juega trastada. Yo quiero darle la bienvenida a Atuey y pedirle que nos analice
el liderato político dominicano y sobre todo los candidatos. Atuey, buenas noches. Muy buenas noches. Te damos las gracias, te pedimos excusa por la introducción kilométrica y queremos dividirte los temas. Primero lo vamos a enunciar y luego lo vamos a hablar individualmente contigo. ¿Por qué salen o deben de salir los hombres y las mujeres que se dedican a la política? Algunos realmente se meten en algo que no entienden. Los que no entienden la política y se dedicaron a política. Los que vieron la política como un negocio. Este es un problema de cuartos. Los que nunca han estado 100% en la política y están en otra cosa. Es decir, aprovechan la política para hacer otro tipo de cosas. Los que nunca se prepararon en todo sentido, se prepararon mentalmente, psicológicamente, no estudiaron y no escogieron sus colaboradores indicados. Los que no gastan en política en un tiempo en que la política cuesta y cuesta dinero. Los que realmente se le puede decir que son vagos, que no trabajan. Hay algunos que son cobardes por no usar la otra palabra. Hay que ser valiente en política. Hay sencillamente personas que son brutos, no son inteligentes. Hay algunos que no han encontrado los mecenas que necesitan los políticos y los líderes. La gente que lo apoyen moral y económicamente. Los que han sido bloqueados por líderes grandes. Los que fueron vencidos por esos líderes y sencillamente los que nacieron para perder, que son perdedores. Finalmente, 3 puntos vitales a todo. Los que no aprovecharon el timing, el momento indicado para actuar, se le fue la guagua. Y los que nunca le han hecho unas propuestas ni han aportado absolutamente nada a este país, aún estando presentes en todos los medios. Vamos a comenzar, para que no tengas que tomar nota, por la última parte. Aportar y propuestas. ¿Tú consideras que la evasión, por ejemplo ahora que estamos hablando del problema haitiano, del problema económico, del problema de la deuda externa, del problema de la energía, tú no encuentras un político que fije una posición con los principales problemas de aquí? Bien. Lo primero que tengo que hacer es agradecerte la invitación. Cuando tu secretaria me llama, digo, Julito, a las 9 de la noche, no recordaba que yo había participado una vez en este programa. Digo, bueno, bien, tampoco sabía que tú tienes el título de este programa como si yo fuera presidente, algo así, ¿no? Una sección de horas extras. Bueno, muy bien. Y me alegra mucho ver al fiel amigo y maestro Solano cantando la canción de Gardel, Por una cabeza. Sí. Cantándola no, tocándola. Pero en tu introducción, muy interesante que agradezco, tengo que hacer una pequeña precisión. Primero, yo copié a Peña Gómez cuando formé el PRSD. Yo no salí del PRD. En mi discurso están, y en toda la prensa está, declaraciones amplias donde dicen, no salgo del PRD, reafirmo los principios primigenios. Eso fue lo del BIS, de ese partido. Lo que hizo Peña con el BIS. Lo que hizo Peña con el BIS cuando colocó a Hipólito Mejía como presidente del BIS, entre otras cosas. Nadie dijo que Hipólito Mejía ha salido del PRD. No, y tuvo presidente de él. Exactamente. Entonces, yo no he renunciado del PRD. Yo sigo siendo PRDista, pero obviamente me atrincheré. Monté, obviamente, una fortaleza pequeña, pero grande también en términos de actuación moral. ¿Cuándo qué? Cuando se produjo la ofensiva del gobierno
en materia reeleccionista, el soborno a legisladores del PRD y el soborno también a legisladores del PLD, donde se llevaron 11, entre otras cosas. Obviamente, en menoscabo de la posición de José Francisco Peña Gómez. Pero eso me lleva a mí a tener una actitud, entre otras cosas, de que las instituciones políticas, de cierto modo, hay que preservarlas y no se deben de deteriorar. En el calendario o la cronología que tú haces en relación con el liderato, y podemos perfectamente hablar de ello, del carisma, de la capacidad dirigencial. Voy a repetir cosas que recuerdo en mi vida política con Juan Bosch al lado y demás. Una cosa es el líder y otra cosa es el dirigente. No todo el que es líder es dirigente. La condición de dirigente y líder es la condición más difícil, porque el dirigente es un organizador. Don Ángel Miolán era un organizador en sus inicios. ¿Tú consideras que Danilo y Leonel son diferentes en ese sentido también? Danilo es un dirigente, artesano, dirigente, hacedor del proyecto de Leonel. Leonel no es exactamente un dirigente como tal. Danilo sí lo es, pero Leonel desarrolló más el aspecto de liderato. ¿Qué te demuestra lo que acaba de acontecer? Que con su ñe, Danilo obviamente ha fastidiado al doctor Leonel Fernández Reina en términos de mayoría del comité. ¿Por qué? Porque cuando algunos entendían que iba a haber un pacto, Danilo plantea, hay que dejar que se exprese. Y modestia aparte, ¿dónde tú desarrollaste más tu actividad? ¿En el liderato o en la organización? Mira, yo lo hice en las dos formas. ¿Por qué? Porque en la universidad, cuando llegué, fui el organizador. Como estudiante fuiste a las dos cosas. Y en el partido por igual. Entonces yo tenía que ejecutar y hacer una serie de cosas. Pero obviamente Peña Gómez brilló más, mucho más en el liderato. Sin embargo, en la dirigencia concreta, en la ejecución, Bosch le ganaba a José Francisco Peña Gómez. Pero de los 3 gobiernos, de los 4 gobiernos, tú fuiste vital con Antonio Guzmán, con Salvador, con la candidatura de Peña y con el mismo Hipólito, hasta. Fui jefe de campaña de don Antonio, sí. Fui jefe de campaña de Salvador Ojo Blanco y también tuve en la campaña de José Francisco Peña Gómez. Así fue, así fue. Y por supuesto, en la consolidación del aparato, en sus inicios. Cuando yo renuncio del gobierno de Salvador Ojo Blanco, es obvio, a los 3 años, ya el gobierno está consolidado y demás. Y renuncio por razones, obviamente, que necesitaba salir porque no podía permitir quedarme, entre otras cosas. Pero aparte de eso, yo vengo desde la ciudad pequeña de Cotuí, hijo de Miguel Ángel de Camps, que fue el fundador del PRD. Y mi padre, cuando sale diputado, yo lo acompaño al proceso de constitución, hacer la constitución del año 63. ¿Y tu padre era secretario, diputado constitucionalista, claro, constituyente? Claro, fue miembro de la constituyente, ahí está entre uno de los otros. Y yo me tiré todas las sesiones desde un balcón del Congreso Nacional acompañando a mi padre. Es decir, que la actitud mía antirreeleccionista, cuando Juan Bosch hace consignar la no reelección presidencial y vicepresidencial de por vida, no es coincidencial, es obviamente cultural, de formación, porque además... Entonces eso no era de Peña, eso es PRD, la no reelección. Claro, eso es PRD. Peña Gómez es el teórico que a su vez produce en su tesis doctoral el tema del reeleccionismo como causa de los males sociales en la República Dominicana, y es el que más lo desarrolló en el país como tal. Pero eso es de Juan Bosch, inspirado en la Constitución del 40 en Cuba, donde él trabajó, entre otras cosas. Entonces, una cosa, vuelvo a decir, es el líder y otra cosa es el dirigente. Danilo tiene más condiciones de dirigente que de líder. Ahora está adquiriendo
con el discurso del CELA en La Habana, con la parafernalia que se ha producido de felicitaciones y demás, y este tipo de cosas, y con los éxitos internos que acaba de obtener, y los éxitos, por qué no decirlo, de popularidad que ha alcanzado, que ha rebasado al doctor Leonel Fernández Reina. En política, obviamente, no se puede subestimar a nadie, porque no hay enemigo pequeño. Con esto quiero decir que independientemente de esa derrota que se le aplicó al doctor Leonel Fernández Reina, Leonel es una realidad, con recursos, con malas mañas, con capacidad, que hay que tenerlo muy en cuenta, entre otras cosas. En el otro orden, por ejemplo, PRD, vamos perfectamente a analizar Miguel Vargas, Hipólito Mejía y Abinader. Abinader es un poco inédito, porque el que sí se conoce es el padre, pero este es un joven capaz que no ha tenido compromiso exactamente con una serie de acciones, por eso es un poco inédito. Miguel Vargas es un hombre todavía con cierto temor escénico que ha roto bastante esa situación y que ha hecho algunos progresos. Pero Miguel Vargas, más que todo, es un organizador empresarial bastante exitoso como ejecutivo en relación con ello. Y lo digo porque lo conozco bien a fondo y demás. Hipólito Mejía es una especie de líder, dirigente carismático con deficiencia en el orden de organizador. No tiene exactamente lo que a otros le sobra en relación con eso, pero tiene una capacidad de trabajo, una gran inteligencia y de cierto modo un cierto carisma que muchas veces choca su forma con los objetivos, pero como tiene cierta sangre suave de cierto modo, pues un poco lo deja pasar. Sin embargo, de un tiempo para acá, la muerte de las llamadas ideologías hace crisis también en ciertos lideratos y las coyunturas políticas crean determinadas situaciones. Por ejemplo, el doctor Viriato Alberto Fiallo fue un líder antitrujillista extraordinario, de una gran conducta. Sin embargo, Juan Bosch asumió un rol con la experiencia que tuvo y se lo tragó. Cuando Viriato Fiallo criticaba a los trujillistas, Bosch no criticaba a los trujillistas y decía que no había posibilidad de que se realizara un gobierno trujillista sin Trujillo, que muerto Trujillo, punto. Y cuando el Calié que se refugia en el Conde 13, en la intervención que está haciendo Bosch, Bosch lo protege y lo entrega a la policía, manda un mandado. Y cuando Viriato saca el argumento de los 7 látigos, Bosch dice que no llega con látigo para nada, sino para las 3 calientes, para una serie de cosas, y se lo comió, 62% prácticamente la votación. Pero ¿por qué a tú hablaste de un líder social cristiano, demócrata cristiano? Porque con las diferencias que hay, que consta que tú tuviste con Hipólito en dos asuntos, sí, con tu formación del PRCD y con tu no reelección. Es decir, que fueron asuntos nodales, importantes. Sí. Sin embargo, alguien que tú lo pares, que no lo pariste físicamente, pero yo puedo decir que más que su propia mamá, que era Miguel Vargas. ¿Qué pasa que tú entendiste a Hipólito y no entendiste a Miguel? No. ¿Qué pasó ahí? No. Lo primero, que eso se hizo casi personal. No, nunca ha sido personal. Mira, una de las cosas que yo aprendí en política, y tú debes de observarlo, es que el que comete el error de trasladar las diferencias personales al plano político, se pierde y pierde el objetivo. Y eso me lo decía mucho Juan Bosch. Por ejemplo. Él lo decía, pero era terco y no arreglaba con nadie. Bueno, ese Bosch. Por ejemplo, yo le dije a Rafa Gamundi que está escribiendo un libro que va a ser un libro muy interesante. Cuando Bosch decide sacar a Yotin Curi del liderato de la comisión política
no era exactamente por contradicciones de esa naturaleza. Yotin Curi escribió en el periódico El Caribe un artículo que se llamaba La Bruja de Asua. Juan Bosch había lanzado la tesis de la dictadura como apoyo popular. Y Bosch llamó desde París a Peña Gómez y le dio instrucciones precisas. Yo estaba al lado de que había que sacar a Yotin Curi de la presidencia del Comité Ejecutivo. Lo estoy diciendo por primera vez, de la Comisión Política. ¿Por qué? Por irrespetuoso. ¿Qué decía Yotin Curi, gran amigo mío y que en paz descanse? Y sus hijos por igual, y sus hijas. ¿Qué decía Yotin Curi? Decía, consulté la bruja de Asua sobre el tema de la tesis de la dictadura con apoyo popular y me señaló que para coger peces había que mojarse el trasero. Ese asunto no lo perdonó Juan Bosch. Y Yotin cometió luego, en ese incidente, cuando yo estaba ahí, que Peña Gómez recibe esa llamada, y se le pone la mano en la cabeza a Peña Gómez, pero Yotin entonces cometió el error de entrar en una polémica que Peña también urdió. Es una confusión. ¿Y vos escribe la dictadura con apoyo popular desde el PRD o fue ya como PLD? Él nunca salió del PRD, en ese sentido fue del PRD, fue en Benidorm que le escribió. Ya. Y ahí se la manda con Casimiro Castro. Sí. Y 60.000 ejemplares, la primera tirada del periódico de la revista Hora, fue desde el PRD. Bosch decía, a contrapelo de mi opinión, Bosch decía que no se requería un partido de masas, sino que con un partido de cuadros, con 1.200 cuadros, se tomaba el poder. Y eso sistemáticamente, y yo le decía, profesor, si usted tiene un partido de masas, presérvelo y prepare los cuadros, profesor. Pero no había forma. Pero bien, ¿qué quiero con esto señalar? ¿Qué decía Bosch? Que Yotin traducía el problema personal y lo tradujo con Salvador Blanco también, la diferencia. Y lo tradujo a otra cosa. Entonces yo siempre me he cuidado de no caer en eso. ¿Por qué Peña? ¿Por qué el tema de Hipólito y el tema de Miguel? Miguel es compadre mío. Lo que indica mucho, pero muchas veces no indica nada, porque la historia señala que Caín era hermano de Abel. Eran hermanos. Y uno mató al otro. 2, también señala que Juan Bosch y Peña Gómez eran compadres. Y que Jacobo y Peña Gómez eran compadres. Y muchos otros casos más que se dan. No es el caso mío de Miguel. Miguel es un ingeniero organizado, estudió Mayagüez, se fajó, empezó a trabajar en Codetel, empezó con unas escuelitas, fue exitoso, hizo su pequeño capital, empezó a desarrollarse y demás. Cuando Miguel es candidato presidencial, yo le digo a Miguel, óyeme, el compañero Blas Peralta está aspirando a ser diputado. Por Villa Altagracia. Por Villa Altagracia. Déjalo participar. Y Miguel no aceptó. Pero era Marino Mendoza el candidato. Pero bueno. ¿Eran 2 tuyos? Sí, pero no bueno. ¿Los 3? No, Marino ya había dado el paso había cruzado el Rubicón hacia Miguel. Y Miguel se había hecho en esa etapa ya reeleccionista, entre otras cosas. Entonces, claro, Miguel hace esa actitud y logra el respaldo de Hipólito Mejía en la campaña electoral, vamos a estar claros, ¿no? Entonces, Miguel no acepta a Blas Peralta. Así como Blas, había un par de compañeros más. Entonces yo, bueno, aquí no hay ninguna ¿Y ese fue el motivo? Esa fue la razón, básicamente. Fue... Básicamente. Pero aparte de eso, es que Miguel no entendía una serie de cosas. Por ejemplo, en el caso de Samaná y en otros situaciones. ¿Y eso fue más importante que lo que te hizo Hipólito a ti? Hipólito a mí no me hizo nada. Nada. Le hizo al país y le hizo al Por PRD. Eso. Y le hizo al PRD. Entonces, yo no actúo en términos personales. Cuando yo llego a un arreglo con Hipólito Mejía, él se compromete ante mí y ante el país
a dar unas declaraciones que aceptó el mea culpa. Y lo aceptó. Entonces, yo no puedo ser persecutor. Pero fíjate tú, yo pude perfectamente haber respaldado a Danilo Medina. Lo vi 2 veces. ¿Por qué no respaldé a Danilo Medina? Y lo voy a decir aquí por primera vez probablemente. Si yo he sido un antirreeleccionista, tengo que ser coherente también a ser un antimonárquico en este país. Yo respeto al rey de España y a otros reyes más, pero en este país yo no quiero reinado. Entonces, ¿cuál es la razón histórica para que la esposa del presidente Leonel Fernández Reina sea hoy la vicepresidenta de la República? Es una concepción monárquica del poder que yo no comparto, en absoluto. Se lo dije a Danilo. Digo, óyeme, Danilo, a mí me parece que esto... Y él me dijo a mí, tengo que hacerlo por la unidad. Me dijo claramente. Y bueno, respeto, pero eso me crea a mí una situación en la que yo no puedo, en absoluto. Ese es un factor. El otro factor es, por más que usted salte y brinque, finalmente, el sentimiento PRDista es un sentimiento muy acendrado, muy metido en el corazón. Además, tú tienes las cárceles, tú tienes las represiones, tú tienes el liderato que asumiste en las distintas batallas que libraste, desde el 500.000 pasando hasta José Francisco Peña Gómez, el 2 y 2 famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, yo allá, en el PLD, no era exactamente una ave rara, porque a Franklin Almeida y demás lo conozco muy bien, como si lo hubiera parido y demás. Franklin Almeida le gustaba dormirse, por ejemplo, las sesiones de la comisión política y demás. Pero bueno, los quiero mucho, a Rafaelito Alburquerque, que fue mi abogado y demás, que quiero muchísimo a esos compañeros, pero a mí me sobró valor cuando Rafaelito Alburquerque y José Israel Cuello, en el Grupo Moderno, redactaron el documento aquel famoso del congelamiento del PRD, que Peña Gómez firmó y que yo me negué y que dije ni bis ni PRI, PRD, y me opuse a eso y logramos al día siguiente, Peña Gómez fue a mi casa, me admitió su error y logramos obtener la victoria del miembro del comité ejecutivo que determinó el control del PRD en manos de José Francisco Peña Gómez. Entonces, esa es parte de la historia. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en el día de hoy? La prensa digital informa de un arreglo que hizo Hipólito Mejía, que hizo Abinader, que hizo los compañeros de Falpo. ¿Pero usted estaba ahí? No. ¿Que no? No. Pero me dijeron que el partido que le iba a receptáculo a esa candidatura era el PRCD. No. Ahí se ha retorcido muchas cosas. No. Ni Hipólito me lo ha pedido, ni yo se lo he ofrecido. No. Yo siempre he hablado de un gran frente nacional y demás, pero bueno, ahí está el grupo rebelde del amigo diputado Juan Ulleres y demás. Yo saludo, claro, mucha gente entendían que este no es el momento, lo que tú llamabas del momento. El timing. El timing, o momentum en latín, ¿no? No era el momentum para ese tipo de cosas, pero cada quien asume su librito y demás. Vamos a ver lo que dice la circunstancia. Eso despeja un poco a Miguel, hasta cierto modo. Le abre ciertas puertecitas a Miguel. Por supuesto, mi última conversación con Miguel fue hace una semana. Pero estamos hablando. Y yo quedé de conversar con Hipólito en esta semana.